Dentro de las buenas prácticas en Chile, nos hemos dedicado en este último tiempo a la defensa especializada en migrantes. Y en este sentido, ya quizás por tiempo, solo me podré referir al contenido de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de este recién 14 de agosto del 2014, en el cual responde respecto de la temática de los derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y en la necesidad de protección internacional, cuyo trabajo es una exquisita guía que nos permite desarrollar políticas de migración. Antes de referirme al contenido de las acciones, quisiera hacer una pequeña introducción. Si bien la historia de la humanidad ha sido también la historia de las migraciones y por lo tanto los problemas sociales y culturales que experimentan las personas migrantes son parte sustancial de ella, dicha situación de marginalidad y discriminación se empieza a manifestar de manera más evidentemente injustificable a partir de la promesa aún no cumplida del pacto social que da origen al Estado moderno. Es evidente, como constata Cecilia Medina, que hay un consenso de la comunidad internacional y de prácticamente todas las comunidades nacionales de que estos derechos humanos existen y que deben ser respetados y garantizados. Sin embargo, esta idea está muy lejos de ser realidad. Se trata de un camino históricamente difícil. Todavía queda mucho por recorrer. Pues, como señala Barata, si bien la historia de los derechos humanos hubiera sido solamente la historia de una idea, ella se hubiese dedicado a llenar de hojas impresas las bibliotecas antes que de llenar de sangre el camino de los pueblos, como ha sucede. La historia de los derechos humanos se puede resumir en la historia de los grupos postergados por hacer realidad a su respecto el principio de no discriminación, es decir, de que efectivamente se les considere como iguales en dignidad y derechos. De hecho, aun cuando las constituciones nacionales utilizaban distintas fórmulas para consagrar el principio de igualdad de todas las personas, la verdad es que en el pacto social que da origen al Estado moderno no eran efectivamente todos los que estaban incluidos. En realidad se trató de un pacto para excluir, de un pacto entre una minoría de igualdades que excluyó de la ciudadanía a todos los que eran diferentes. Los originalmente privilegiados compartían ciertas características. Eran hombres, adultos, propietarios y nacionales, en perjuicio de, entre otros, las mujeres, los niños, los pobres, los indígenas y precisamente los extranjeros. En relación a este grupo humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que el Estado es soberano para determinar políticas migratorias, ya sea a través de leyes, decretos, resoluciones, directrices, así como respecto de los mecanismos de control de ingreso y salida de extranjeros. Sin embargo, en base a la responsabilidad internacional de los Estados, estas políticas y mecanismos deben ser compatibles con las normas de la Convención, es decir, con los derechos humanos. Esto significa que los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes, pues este deber de aportar disposiciones de derecho interno implica la adopción en medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen a las violaciones previstas en la Convención, y por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observación de dichas garantías. En consecuencia, el Estado se encuentra no solo obligado a remover las desigualdades jurídicas que existen en el trato con los extranjeros, sino también las desigualdades estructurales o de facto. Dicho de otra forma,
La obligación del Estado frente a los migrantes no se satisface con el mero respeto, que implica no incurrir en conductas discriminatorias, sino que deben garantizarles el pleno acceso en igualdad de condiciones con los nacionales a todos los derechos. Es decir, esta obligación implica la necesidad de remover obstáculos, aunque no manen de normas internas, sino de la estructura social. En razón de ello, debe también promoverse los derechos humanos, entendido por esto no solo el darlos a conocer a la comunidad nacional, sino que también el emprender las campañas necesarias para crear las condiciones que permitan, por una parte, que puedan ser ejercidas y por la otra, que sean respetadas por todas. Ahora bien, los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos deben interpretarse de manera progresiva e integral, esto es, atendiendo la evolución de su interpretación e integrando las diferentes normas internacionales existentes en el ámbito internacional, configurando lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos denomina Corpus Juris Internacional en materia de migrantes, que incluye diferentes fuentes, tales como la jurisprudencia propia, la de la Corte Europea de Derechos Humanos, sus opiniones consultivas, como la que me referiré, si el tiempo me lo permite, más adelante, resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, informes de relatores especiales, informes de grupos de trabajo, etc. Y esto es especialmente relevante en materia penal. Y lo anterior no significa que los extranjeros no puedan estar sometidos al ordenamiento interno del Estado donde residen, o que no puedan adoptarse medidas en su contra, sino que al hacerlo, los Estados deben respetar sus derechos y garantías, su ejercicio y goce a toda persona sin discriminación alguna. Según datos de las Naciones Unidas, en el año 2013 había más de 231 millones de migrantes a nivel mundial, mientras que en el año 2000 alcanzaba solo a 150. En Chile, y de acuerdo al último censo del 2012, el número de personas extranjeras viviendo en el país ascendía a 339.536 personas migrantes, que equivale al 2,1% de la población total, aumentando en un 84% en los últimos 10 años, y que se caracteriza por una población de edad activa, 85% entre 16 y 59 años de edad, educada y que migra para trabajar, mayoritariamente femenina y de origen latinoamericano. La y los ciudadanos peruanos son el grupo mayoritario, seguido por Bolivia, Colombia, Argentina y Ecuador. Son diversos los factores que influyen en la migración, tales como situaciones que afectan a ciertos espacios geográficos, la extrema diferencia de los niveles de vida y la tecnología. Temas que han adquirido relevancia porque en los países receptores se crece la percepción real o no de que la migración afecta las condiciones de la vida local, por lo que se busca limitar o detener el proceso, pero esto genera o promueve un aumento de inmigración regular. Migración y defensa especializada. El principio antes descrito debe vincularse con el desarrollo que ha tenido en el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a un debido proceso legal, entendiéndolo como un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia. Para esto no es suficiente para alcanzar sus objetivos, sino que el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se entiende el principio de la igualdad ante la ley y los tribunales, y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyen a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impiden o reducen la defensa eficaz de sus propios intereses. En el caso de los extranjeros,
El hecho de encontrarse en un país diferente, eventualmente sin conocer el idioma, el funcionamiento del aparato público y del ordenamiento jurídico, los coloca sin lugar a dudas en una situación de desventaja. Esto es más grave aún en el caso de migrantes indocumentados o en situación irregular, que han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido, entre otras cosas, que no viven en sus estados de orígenes y a las dificultades que afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y cultura, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus estados de origen que deben hacer frente. En virtud de esta obligación del Estado, se justifica que se otorgue una especial preocupación por el derecho a defensa técnica de los extranjeros que deben enfrentar procedimientos administrativos y judiciales en el país receptor. Esta preocupación implica que el extranjero migrante no solo debe tener la posibilidad de contar con un abogado, sino que además la defensa que sea desplegada en su favor debe ser especializada en el conocimiento de los derechos que le asisten al inmigrante. En cumplimiento de esta necesidad es lo que ha inspirado a la Defensoría Penal Pública de Chile en el desarrollo de una especial preocupación por la defensa de extranjeros inmigrantes. Es cierto que el rol de la defensa pública en Chile se encuentra delimitado en un propósito de proporcionar defensa penal a los imputados acusados por un crimen sin predicto falta, que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal oral o local con sus respectivas cortes, y que carezca de abogado. Lo que implica que no se encuentra dentro de nuestro ámbito de acción la asistencia técnica de los extranjeros inmigrantes en el ámbito exclusivamente migratorio administrativo. No obstante, la defensa especializada es imprescindible al menos para dos hipótesis. Uno, otorgar al imputado extranjero una defensa penal pertinente que tenga en cuenta el nivel de vulnerabilidad extrema en que se encuentra. Y dos, de acuerdo a cómo se encuentra nuestro estatuto migratorio en Chile, es altamente probable que un proceso penal tenga consecuencias migratorias para un extranjero, así como el proceso migratorio pueda tener consecuencias penales. Durante el año 2013, la Defensoría Penal Pública atendió un total de 343.555 imputados, de los cuales 4.796 correspondían a imputados extranjeros, es decir, un 1,4%. Sin duda que esto incluye la obligación de garantizar el debido proceso y todas las acciones destinadas a resguardar el acceso a una defensa adecuada y pertinente. Así, la defensa de inmigrantes comprendió necesariamente preocuparse de todas aquellas situaciones que se derivaban de su condición de imputado, aun cuando éstas se referían a la ley de extranjería, en tanto derivaran precisamente de su situación procesal penal. Lo anterior incluyó el derecho del detenido extranjero a la información y asistencia consular, el derecho a acceder a un intérprete adecuado, entre otras. Del total de extranjeros, el 39% eran mujeres y el 61% hombres. Se debe destacar que las mujeres extranjeras fueron superior al promedio nacional. En el caso de los adolescentes extranjeros, en el año 2013 se atendieron 112 imputados, lo que equivale al 2,34% del total. En cuanto a la distribución de los delitos, un 39% correspondió a delitos contra la propiedad, principalmente el delito de hurto. Un 20,7% correspondió a la infracción a la ley 20.000, que trata el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Un 12% al delito migratorio, esto es, a documentación falsa o el ingreso al país por pasos fronterizos irregulares, y un 11% delitos de lesiones. Solo como dato a considerar, los delitos sexuales fueron del 0,2% y el homicidio fue del 0,1%. Otro dato a destacar
Lo dice en relación a que la mayor atención especializada se concentró en las regiones del norte del país, específicamente en Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y en la región metropolitana y Valparaíso. Para conocer aquellos casos y el desarrollo de los derechos de los extranjeros inmigrantes, desde el año 2012 se han realizado actividades académicas y publicaciones sobre la migración y la defensa de migrantes y extranjeros, pasando a ser considerada una área de las unidades de defensa especializadas. Por otro lado, junto con otras instituciones públicas, se conformó una mesa interinstitucional para el acceso de la justicia de migrantes y extranjeros, cuyo objetivo es la adecuación de procedimientos institucionales con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado de Chile y que se encuentran expresamente señaladas en tratados internacionales como la Convención de Viena, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras. Paralelamente, la Defensoría Penal Pública de Chile desde el año 2013 ha publicado informes anuales de jurisprudencia y una guía para la defensa de personas extranjeras y migrantes, que entrega a los defensores públicos una orientación técnica en esta materia, especialmente los derechos de solicitud de asilo o refugio, la notificación de asistencia consular, el derecho a la libertad ambulatoria y las limitaciones a la expulsión del país, siempre siguiendo los estándares establecidos por la Corte Interamericana. También se desarrollaron capacitaciones específicas para los defensores en las distintas regiones del país con los similares contenidos. En dicho contexto es que se ha elaborado una serie de documentos y productos que tienden a mejorar el trato, la información y el respeto a la dignidad de las personas extranjeras que defendemos, en especial de aquellos que no hablan el idioma español. En concreto, del trabajo de la mesa en referencia se han obtenido lo siguiente a la fecha. Se ha difundido en un solo documento el acta de lectura de derechos del detenido y el acta de notificación consular, que utilizan en aquellos casos que el detenido extranjero requiera que se le notifique de la detención a su consulado y además desee entrevistarse con un representante de dicho cuerpo. Esta nueva acta de lectura de derecho y notificación consular ha sido traducida al inglés, francés, alemán, chino, portugués, guaraní y quechua. Y en los sistemas informáticos de ambas policías, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, ya las tienen incorporadas y están en plena operación. El decálogo de los derechos y víctimas que se encuentran en algunas reparticiones públicas, comisarías y en cualquier otro centro de detención también fueron traducidas al inglés y contiene, para el caso del extranjero, el derecho que les asiste para notificar su detención al consulado respectivo. Se instauró un protocolo de funcionamiento donde la Defensoría Penal Pública es notificada de las detenciones de extranjeros que deseen asistencia consular. Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile tienen la obligación de notificar dichas detenciones a un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores llamado Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración, DIGECONSU. Este organismo, a su vez, deriva la información a la Defensoría Penal Pública vía correo electrónico, al cual se derivan las notificaciones de detenciones de extranjeros que recibe DIGECONSUL a las defensorías regionales respectivas para que se comience a preparar el caso. En el año 2013, en esta materia, se capacitaron a 104 defensores a lo largo del país, especialmente donde se concentra la población extranjera y por ende la mayor atención respecto de esta materia. Y a partir de enero de este año 2014, se comenzó a trabajar en un boletín periódico de información obtenida del trabajo coordinado de las instituciones que participan en la mesa y que se relaciona con el acceso a la justicia de extranjeros y migrantes. Finalmente, existe un plan piloto en la Defensoría Regional Metropolitana Sur,
en la cual se ha designado un defensor en cada una de las defensorías locales para atender la demanda de los detenidos extranjeros. Pero la defensa especializada no es una novedad para la Defensoría Penal Pública chilena. En junio del año 2007, cuando entra en vigencia la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes infractores de la ley penal, la Defensoría asumió el desafío de cumplir el mandato legal de garantizar la especialización de adolescentes infractores de la ley penal, defensa que se presta desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia. Este desafío no solo es en materia de gestión, sino que también en cuanto a la especialidad técnica de dicha defensa. Por estos motivos es que para la defensa penal pública, la dictación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de agosto del 2014 sobre derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional constituye un hito sustancial en la protección de los extranjeros, niñas y niños, que evidentemente incluye adolescentes, donde aspiramos a que constituya un estándar con la que medir la defensa de la calidad de nuestra defensa. La opinión de la Corte se ha sostenido en los siguientes principios, que constituyen además la base de los estándares de los derechos migratorios y de la niñez, que la Corte ha venido desarrollando desde sus distintas funciones y que en esta opinión combina y profundiza. En primer término, la obligación que los Estados en materia de derechos humanos de los migrantes y extranjeros emana de la aplicación del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual se obligan a respetar los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción, entendiendo por esta última el efectivo sometimiento de la persona, en este caso del menor de edad extranjero, a la jurisdicción de dicho Estado, desde el momento en que intenta ingresar a su territorio. Esto implica, por una parte, que el Estado libremente ha decidido limitar su soberanía, en términos que va más allá de las atribuciones que éste tenga para determinar y practicar políticas migratorias dentro de su territorio. Se encuentra sometido al respeto de los derechos extranjeros, particularmente en este caso de las niños y niños migrantes. Adicionalmente, en esta obligación no puede establecer ningún tipo de discriminación, lo que la práctica implica, entre otras cosas, que es irrelevante el motivo, la causa o manera por la que la persona se encuentra dentro de su territorio. Particularmente, esto implica que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de los extranjeros, independiente si el ingreso al país ha sido o no por las vías regulares. En segundo término, y en relación al sentido que desde las primeras sentencias de la Corte se le ha dado al término garantizar, el del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las obligaciones de los Estados en esta materia implican no solo la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, sino también la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observación de dichas garantías. Y un tercer principio que moldea la respuesta que ha dado la Corte en este requerimiento se encuentra prevista en el artículo 19 de la Convención. Este se refiere a la obligación de adoptar medidas de protección a favor de todo niño o niña en su calidad de sujetos de derechos, debiendo tomar en consideración sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. La Corte sostiene que cualquier política migratoria que diseñe o implemente los Estados respecto de las personas menores de 18 años deben estar enfocadas a la búsqueda de su protección integral. La Corte ha agrupado estos temas en diversas temáticas y en relación al tiempo solamente me referiré a aquellas que tienen incidencia en el proceso penal
en atención al ámbito de competencia de la Defensoría Penal Pública de Chile, que otorga solo defensa penal. Nos encontramos con una temática del derecho a solicitar asilo o refugio, el debido proceso, no privación de libertad de niños o niñas por su situación irregular. Aquí me quiero detener un poco, si me lo permiten. En relación con esta consulta, la Corte recuerda que en general la privación de libertad constituye una medida de último recurso en relación con los jóvenes, niñas y niños en conflicto con la ley penal. Sin embargo, la hipótesis de una niña o niño que ingrese irregularmente a un país no puede considerar similares consecuencias que la de aquel que ha cometido un delito. Por ende, la Corte desestima la aplicación del principio de la última ratio. Por otra parte, la Corte ya ha señalado por vía jurisprudencial que es incompatible el uso de la privación de libertad como mecanismo de control de los flujos migratorios, aunque se trate de migración regular. Se estima en definitiva que la privación de libertad de niños y niñas por razones migratorias no es compatible con los estándares de la privación de libertad. En efecto, por una parte entiende que la privación de libertad excede el requisito de necesidad de la misma, toda vez que no resulta absolutamente indispensable para asegurar su comparecencia a fin perseguido. Asimismo, entiende que en ningún caso puede fundarse una privación de libertad en este contexto en el interés superior del niño. En Chile tenemos un estatuto migratorio de 1974 y un reglamento de 1984, y si bien tenemos una ley reciente de octubre del 2010, los artículos 68 y 69 sancionan con privación de libertad el ingreso irregular del país, sea mediante documentación falsa o egreso por pasos clandestinos o no habilitados. Respecto de aquello, nosotros como defensores penales públicos hemos interpuesto las acciones pertinentes para corregir esta situación, y es así como la Corte Suprema de Chile se ha pronunciado respecto de esta facultad, estableciendo que solo procede en casos necesarios, lo que implica un análisis de proporcionalidad, y solo puede prolongarse hasta 24 horas. Otro tema que ha desarrollado la opinión consultiva son las garantías del debido proceso ante restricciones o privaciones de libertad, el derecho de no devolución y la expulsión y protección de la familia. Y con este tema estaría terminando. La Corte entiende que la expulsión, como cualquier decisión, orden o acto o procedimiento ante el órgano administrativo judicial competente, independientemente de la denominación que recibe en la legislación nacional relacionada con la salida obligatoria de una persona del Estado receptor, no tiene como consecuencia que éste efectivamente abandone el territorio de dicho Estado o sea trasladado fuera de las fronteras del mismo. La Corte entiende que cuando esta medida afecta al progenitor del niño o niña, debe considerarse el régimen de protección integral y la obligación de prevenir la separación familiar. Se trata entonces de la colisión de dos principios igualmente válidos: la facultad del Estado a implementar su política migratoria y el derecho del niño o niña a la protección de la familia. Para resolver dicha controversia, la Corte propone la ponderación de ambos utilizando los criterios de idoneidad, necesidad de la medida y que sea proporcionada en sentido estricto, que afecte en menor grado el derecho y asegure en el mayor grado posible el fin perseguido. La Corte aún es más precisa, aportando circunstancias personales particulares de las personas afectadas que deben ser consideradas, tales como la historia migratoria, la consideración de la nacionalidad del niño o niña, el alcance de su afectación que genera la expulsión, la perturbación que genera en la niña o el niño. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana ha sostenido, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Europea han reconocido que conforme al derecho internacional, en cualquier procedimiento de expulsión se debe considerar el mejor interés de los hijos del deportado. La Corte Europea ha sostenido repetidamente que el mejor interés y bienestar de los niños de un no ciudadano debe ser tomado en consideración en un procedimiento de expulsión.
Entre nosotros, la Corte Suprema ha considerado en diversas oportunidades que cuando el extranjero cuente con familia, cónyuges e hijos, el acto administrativo de expulsión no solo afecta la libertad personal del expulsado, sino también constituye una amenaza a la libertad ambulatoria del menor, como también de quien aparece como pareja del mencionado. Porque aun cuando no han sido aquellos objetos de una medida de expulsión, la realidad indica que ambos no tendrían más alternativa que seguir al referido a donde sea despachado, puesto que ese es el sentido de la familia, permanecer juntos, y ello constituye la base fundamental sobre la cual se construye una sociedad. Y se afecta a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de esta. Pues bien, la Corte Interamericana ha precisado, mediante la opinión consultiva, los estándares aplicables a la protección que los Estados deben dar a los niños y niñas migrantes. La Defensoría Penal Pública de Chile aspira a incorporar en el desarrollo de su defensa especializada cada uno de estos estándares. Será un tremendo desafío por la brecha que hoy existe por nuestra legislación actual, pero sin lugar a dudas que este trabajo es necesario por la especial vulneración a la cual se ven enfrentados nuestras niñas y niños migrantes. Muchas gracias.